un hombre y nada más. Pero eso, ayer como hoy, cerrando este paréntesis, lavándome la vida con la saliva humana que envenena, regándome los sesos para verlos crecer como si fueran míos, volviendo a dibujar la paradoja. Ah, mi dolor es solamente mío, lo juro por este puño que me sale del alma. Versos y fragmentos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido o opinión. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hey, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí ya transmitiendo por los 100.9 de Cultura FM y también ya mismo por nuestra señal de Facebook Live, y después también estará subido ya el video en nuestra página, en nuestra cuenta de YouTube Frecuencia Subversa. Recordarles también que nos retransmite Radio La Conquista del Pan todos los días lunes a las 21 horas de Buenos Aires, 19 horas de Ecuador. Así que también un saludo a las personas, a la gente que hace Radio La Conquista del Pan desde allá, desde Argentina. Saludamos también a Celine, que está detrás de los controles, quien siempre nos apoya, y gracias a ella siempre sale nuestro programa al aire. Esta tarde seguimos aquí con este segmento, este espacio de entrevistas en este 22 de mayo del 2025, pasado full rápido este mes. Bueno, estamos ahora con otro invitado súper especial, o alguien que también marcó época con su banda, que fue muy conocida, pero es parte de la trayectoria de nuestro invitado esta tarde. Estamos aquí a quien agradecemos que está aquí en nuestro programa. Así que, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Y bueno, los micrófonos son aquí todos tuyos. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, David. Gracias a todo el equipo de Frecuencia Subversa. Muchas gracias por la oportunidad, y aquí bien, un poco asoleado, que sí. Hizo sol, y gracias por conversar, por querer conversar de qué tal, de las trayectorias y de qué es lo que significa, ¿no? Para mí el metal, la música, la batería en este caso, y bueno, dispuesto aquí. Claro. Y bueno, también le doy el saludo respectivo, y bueno, chévere compartir los dueños del micrófono también con Julio, quien acaba de arribar en estos momentos de la cabina. Así que nada, Julio, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compas? Genial estar aquí para poder conversar de la experiencia del compañero. Esperemos saquemos del jugo a toda esta conversación para aprender uno del otro, ¿no? Veamos qué tal. Así es, y bueno, como ya lo decíamos, ya lo remarcábamos, Marco tiene ahí una dilatada trayectoria en cuanto a la música, que es conocido por su proyecto Licón, pero también tiene otros proyectos más. Pero bueno, creo que se te conoce más por eso, ¿no? Sí, sí. Especialmente creo que en los 2000 que tuvieron su boom, ¿o fue antes ahí para que nos digas? Bueno, específicamente, claro, en mediados, ¿no? Del 90, en el 95 se sale el demo, ¿no? De Licón. Claro, yo te podría decir desde los 12 años ya incursionaba en la batería, fui aprendiendo. Bueno, estamos hablando de qué año. Sí, los 90, inicios de los 90. Hacer rock en los 90. Ajá. Claro. Sí, era arriesgado, pero bueno, no se veía arriesgado, sino que más bien uno más joven era una necesidad expresiva, ¿no? Una necesidad expresiva y contestataria a la época, y sobre todo aquí en el país y todo lo que se vivió en el continente, ¿no? No olvidemos que la coyuntura también es
el primer levantamiento indígena se produce Claro. en esas épocas y hay mucha, los que recuerdan, ¿no? 5 presidentes que tuvimos en menos de 10 años y el movimiento se estaba gestando, ¿no? Claro, Estaba efervescente. Sí, bueno, y iba a decir eso, o sea, bueno, Julio y yo somos nacidos en los 90, ¿no? Yo del 92, Julio creo que en el 96 o el 95. 97. En el 97, entonces como, bueno, nosotros como que, güey, yo especialmente cacho así más o menos ya la situación de todo, ¿no? Desde el 2005, 2006, ¿no? Como ya darle una idea ya un poco más clara, ¿no? Pero cómo era ya hacer, porque se habla, ¿no? Está libros también, cómo era en realidad hacer música, ¿no? Ahora tenemos tecnología, todo eso. Sí, Y ahora que tú que nombras esto, ¿no? También el contexto social y político, ¿cómo era ser rocker así, o tener tu banda en los 90 así? Y ahora que hay espacios en esa época, Claro, en esa época también. encontrar espacios para conciertos jodidos. Ni instrumentos también. Y sumado a esto también que sonó mucho y hasta ahora se discute sobre la represión que había también de la Claro, policía, no, militar. sí. Esa era, ¿Cómo lo viviste así los 90? como te digo, en ese aspecto tal vez fue la cuestión arriesgada porque sí, claro, había primero una moralidad, ¿no? Una ética ahí que nos persiguió bastante, nos censuró bastante y en ese sentido había como te digo, también una respuesta de querer mostrar el aspecto cultural y rebelde y también un poco contestatario del rock, ¿no? Yo en esas épocas, claro, una situación de que, bueno, y las letras también de la época fueron se puede decir, una radiografía también del contexto social, porque la mayoría la mayoría digo yo y mis compañeros y las bandas que emergieron también en esa época estábamos en colegios. Y si eran colegios de curas, eran el diablo anda suelto. Y si eran de otras instituciones, era por ser unos degenerados o unos malvivientes. Sí, ¿en qué colegio? ¿En qué colegio era? Bueno, yo estuve en una pública, eso iba, ¿no? Yo estuve en un público y ahí en cambio fue el maltrato del sistema público, ¿no? O sea, no sé cómo será ahora, pero ahí lo que más recuerdo es que, sí, el pelo largo, no tienes que ser un hombre, ¿no? Todas esas, las masculinidades que se vivieron ahí, claro, era represivo, era que te cogían y abusaban de ti, todo tu corporalidad afectada, eso en el plan educativo, peor afuera con los policías. No olviden, no sé si recuerdan ustedes, y la época de Abdalá Bucarán también. En Ambato creo que fue que les cortaron. Eso creo que fue Sixto Durán Ballén. Todos esos gobiernos. Fue en cadena nacional que dijo que extirpemos ese eso que el man cantaba rock and roll. Hacen campañas, sí, ya sabes, son campañas y después quieren mantenerse en el poder de alguna otra forma, cínicos, ¿no? Como está pasando ahora. Y claro, hubo una persecución, había, claro, si ustedes o los que organizábamos en esa época algún movimiento, generalmente conciertos, ¿no? Éramos rápidamente desplazados con bombas lacrimógenas, ¿cómo se llama esto? Lo que decían, que llegaban ahí las policías, nos cercaban, ¿no? A pedir papeles y todo eso. Era una época... ¿Cuál terroristas? También hacen lo mismo. Ahora te piden la cédula y el celular a veces. En esa época siempre ha estado así la policía, la institución policial, ¿no? Ahora creo que es no sé, el que confía en la policía, bueno, tendrá sus razones, pero desde aquellos años siempre no olvidemos que también el contexto social que recién se falleció, y un saludo para el señor Restrepo, todo lo que es Jaime Guevara, todo lo que es también un saludo ahí que está dedicado a su salud. Y en esa época me acuerdo que Jaime Guevara fue uno de los líderes o las figuras más visibles que generó el movimiento pro libertad artística. Y ahí se reunieron y ahí se pudo hacer también un festival un poco grande, ya uno de los primeros grandes en la Plaza Belmonte. Acá. Y ahí, aquí en los 90. En San Blas. Oye. Entonces,
siempre se ha querido, bueno, y ahí también había mucha relación con los derechos humanos, con el movimiento de concientización, ¿cómo se llama este? Bueno, era antibélico, ¿no? Ujú. Era eso y como les digo, también la economía del país. O sea, siempre ha sido, ¿no? Cada uno mientras va creciendo, bueno, en esa época tal vez cogíamos los pasajes, pero era esa la lucha de los estudiantes, era cada año subían los pasajes. Y cada uno siempre estaba peleando ahí para que mantengan una tarifa estudiantil, me acuerdo que era de esa época. Una constante en la calle y en el rock. Sí, entonces, bueno, el rock también, como todo movimiento, claro, también sufre de unos que están, o sea, no es posible hablar de esto sin hablar desde un lugar, ¿no? Desde una posición. Yo hablo desde la dimensión de la música del rock, desde esta condición de acompañar estas luchas sociales, de mantener una situación de clase, de tener ideas en esa época ya como advertencia, ¿no? La ecología, cuestiones de injusticias sociales y abuso de autoridad, antiautoritarismo y todo eso. Había también el 31 de diciembre, la concha acústica, que siempre fue, en mi caso, nosotros fuimos tal vez una de las primeras bandas más apartadas de la ciudad, también porque era el noroccidente, era por la mitad del mundo, entonces era un poco difícil, pero logramos entrar en la concha acústica. Y ahí también había esos imaginarios, ¿no? Las bandas del norte son aniñadas. En ese tiempo era así, ¿no? Claro, era el norte así. y el Pero sur, en la mitad del mundo. Claro, nosotros éramos la mitad del mundo, entonces sí teníamos otra idea, ¿no? Era a veces una falta de acercamientos, era más difícil, no había internet, no había nada de eso, teníamos que desplazarnos las distancias, ¿no? Y los conciertos Y de los boca en boca, conciertos. Claro, afiches, volantes. En ese tiempo nada de claro. internet ni redes sociales. Nada de eso, entonces lo Nada bueno de tal vez WhatsApp. era que, claro, nos desplazábamos, ¿no? Y tocaba ir y buscar a los otros lugares, meterte en ese barrio, conocer la gente, y ya, salir otra vez, volver a... Como te digo, yo hice un trabajo de tesis en mi graduación y entonces hablé del noroccidente, ¿no? Entonces ahí hay bandas que yo tuve una relación de crecimiento también y también de compañerismo y todo, son Lassen, Demencia las que más, pero hasta ahora, por ejemplo, vamos a ver Stream Attack, son personas que viven allá y siempre ha sido, creo que la periferia ha sido también un nicho para generar estas Sí, yo estos recuerdo ese movimientos. trabajo, sí, recuerdo ese trabajo. Sí. Era sobre justamente el metal en el noroccidente de Quito. Sí, Sí. yo Sí, cité sí. ese tu trabajo, me acuerdo. Oh, ya, muchísimo. muchas Sí. gracias. Pero aquí, sí, ahora me recuerdo muy bien y no, chévere, y bien, ya ven, tenemos muchas cosas de que hablar justamente, Sí. y claro, esa tesis de cómo, para que nos cuentes a quienes no sepan, de cómo fue que le hiciste, ¿qué estabas siguiendo? Bueno, ahí estaba acabando, sí, era para la maestría De, en estudios de cultura. en la En la Andina. en la Andina. Muy En bien. la Andina y claro, entonces entré con eso, había mucha, como te digo, era desde ahí, bueno, y mucho más atrás también en mi licenciatura y todo, era hablar ya desde el lugar, ¿no? Desde el lugar, un poco apelar a la subjetividad también, no como algo negativo, sino ya algo, estaba cansado porque mi titulación era también en comunicación, ¿no? Entonces esto de la objetividad y todo me Comunicador. rondaba, sí, O sea, sí, comunicador somos colegas. Sí, yo soy de la Faxo. Claro, yo qué seguí bueno, sociología y también estudié después en la Andina. Sí, es la comunicación también entonces fue hemos tenido aquí sido colegas así. Ajá, sí. Y estuvimos. justo estoy pensando en hacer También una quiere tesis hacer, del dice, rock. una tesis sobre el rock, dice, ahí está. Sí, es también interesante entrar en esos puntos, más que todo en estos espacios para dejar escrita también la historia, ¿no? O sea, como te digo, hay muchas cosas que se quedan a veces en el aire, pero yo de lo que recuerdo, hasta en revistas, en los medios de comunicación oficiales, Vistazo, me acuerdo, ahí, ¿no? El claro, satanismo, claro, la el portada, rock. ¿no?
Después se fue sensibilizando, bueno, no sensibilizando, sino que lamentablemente pasó lo de Factory. la Factory y ahí como que se quiso sensibilizar a la gente, pero creo que se dio solo un giro de aceptación, como decir, sí son personas, sí son buenitos, son algo así, no son malas gentes. Pero también creo que se usurpó bastante este sentido contestatario, ¿no? Se normalizó y o sea, sigue habiendo, yo creo que sigue habiendo fuerte, pero también como que ya es un poco aceptado a veces. O sea, el mismo hecho de que tengamos ya el pelo largo, realmente era un símbolo de resistencia antes, ¿no? O sea, ya te digo, era el policía, y esta condición de represión tenaz, ¿no? De meterte las manos en los bolsillos, de decir que tienes, acusarte falsamente, todas esas estrategias que las tenemos ahora abiertamente, porque todo lo que ha pasado en las Malvinas, todo lo que está pasando con estos chicos y lo que está viviendo nuestro país yo lamentablemente creo que es una época en donde el rock debería manifestarse más fuerte aquí en estos momentos, ¿no? Justo eso pensaba, como que los contextos sociales así, las formaciones sociales que muestran tanto conflicto, que muestran como que un abuso de autoridad, de alguna manera, yo creo que sí, quizás es difícil ubicar a las bandas específicamente, pero sí se encuentra bastantes que responden a la derecha ecuatoriana o a la última ola neoliberal que ha estado atacando al Ecuador básicamente desde la política. Sí. Creo que eso es algo importante, ¿no? Y qué importante que tú nos lo cuentes, como que desde los 90, los 2000 y actualmente también, ¿no? Debería ser importante mantener todavía esa llama encendida. ¿Y qué te parece, justo desde lo que dice el Julio? O sea, no sé si más que derechización, podría ser también, no sé, una elitización, especialmente en el rock, en el metal, así. ¿Cómo tú has leído eso? Así? O sea, desde lo que nos cuentan, ¿no? Desde, por ejemplo, del 90, donde hubo represión, donde incluso hubo, creo que hasta un apego muy fuerte, ¿no? Con las luchas, con las causas, y ahora no sé si un quemimportismo con esto de los niños de las Malvinas, no de todos, ¿no? Pero sí un gran sector de metaleros o rockeros que como que hacen de la vista gorda o prefieren mejor no ser indiferentes. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves eso? Claro, bueno, yo te podría decir que sí afectó, claro, el hecho de estos 10 años en cuestión política, ¿no? Los mandatarios que están ahora son los más cínicos que hemos tenido. O sea, en el 90 hubieron el Sixto Drama, el año anterior tuvimos cortes de luz, en mi época tuvimos la hora Sixto. Era una ridiculez, una hora menos, pero te hacían levantar a las 5 de la mañana para entrar a las 6 al colegio, para que ahorres luz, y a las 6 ya tienes que prender porque si no, no ves nada. Entonces, siempre hemos visto las contradicciones y las ridiculeces que hay. Hubo una guerra con el Perú, yo viví la época por eso era este movimiento porque en mi época la premilitar era obligatoria. Entonces, imagínense, uno va en el bus y en la Y te agarran. Si te agarran y me olvidé la cédula, te bajas y te vas. Y te cortaban el pelo y después decían, ay, me equivoqué. Dios mío. O ¿cómo se llama? ¿Para qué no llevas tus papeles? O cosas así. No era o sea, era una época de bronca, por eso también la cultura juvenil era tal vez más contestataria. No sé si decir por eso. Sin embargo, también, claro, hay que ver que no había un referente de estudio, al menos en comunicación, es las redes sociales, el internet. Cambia estas cuestiones de la localidad y aparentemente da también una satisfacción de poder realizar cosas que te dan satisfacción, o no sé si, o por lo menos el hecho de decir, por ejemplo, en los 90 yo empecé con un tarro hasta tener una batería, y ahora puedes coger una computadora y poder hacer los sonidos que quieres. Creo que más es la intencionalidad con la que quieras usar los objetos también, ¿no? Pero sí, claro, sí se pierde uno en tanta conexión, ¿no? O sea, antes creía, no te olvides que cuando entró el internet, al menos los lemas eran, ya estamos conectados, la cultura está cada vez más conectada, ahora todo el conocimiento va, y no, cada vez está más fascistoide la situación, ¿no? Más cada uno opina
cree que tiene derecho a opinar cualquier cosa y que todos debemos tolerar más cualquier individualista. cosa. Las fake news, la Sí, inmediatez. todo, claro, entonces sí fue riesgoso. Yo creo que cuando empezamos a estudiar esto, sí, los jóvenes iban a ser los más... que les cambien las dinámicas, ¿no? Pero también siempre, en última instancia, creo que las condiciones materiales son las que también hacen ese ser social, ¿no? O sea, tienen esa conciencia social de acuerdo a cómo viven, cómo están trabajando, ¿no? Es muy diferente a alguien que le den todo, a alguien que comience también no sé, no me gusta esta palabra del esfuerzo, pero sí a ver cómo realizar lo que a cubrir sus necesidades, ¿no? En este primero serían las básicas, ¿no? No olvidemos, quiera o no quiera, mis papás son trabajadores y también les costó, y por eso digo, yo estaba en una institución pública, pero tenía unas necesidades básicas cubiertas, lo que me permitió generar estas otras necesidades culturales, ¿no? de expresión, de creatividad, de jugar con el sonido, de buscar, de aprender también, ¿no? Y relacionarme con la gente. Claro, es jodido. Pero, y como decía, por ejemplo, si hoy en día querer aprender la batería es complicado si uno no tiene el instrumento. Por eso yo digo, si hoy en día, en 2025, es jodido, en los 90, chuta, mucho peor. O sea, sí, ahí nuestro país es lleno de contradicciones, ¿no? Y en esa época, claro, una parte es la cuestión autodidacta, se puede decir, ¿no? La influencia que llega a la música, el sonido, y eso también hablo en mi tesis, una cuestión de saber escuchar, ¿no? Quitar la visualidad, aprender y volver a eso, retomar nuestro sentido de la escucha, no retornar, sino que está en nuestro ADN por ser andinos, por ser nuestra cultura. Entonces todo eso hablo de los sistemas rítmicos, sistemas culturales, musicales, sonoros, cómo hablamos, y cuando vos tomas eso y aprendes, yo así tenía, por muchas influencias, ¿no? Está tu familia, están tus amigos, te dan la referencia sonora y vos comienzas a tratar de emular. Esa se podría decir es una característica que creo que en muchas culturas de nosotros, la tradición oral se va rescatando. Y por otro lado, aquí yo tuve la oportunidad, o sea, esos fueron mis inicios, ¿no? En el Conservatorio Nacional de Música, que no es el que está ahora. Era el que quedaba en La Madrid, no sé si conocieron, donde es ahora era el Ministerio de Medio Ambiente o una secretaría acá atrás de la Salesiana. O sea, sigue siendo el Ministerio de Ambiente, sigue siendo ahí mismo. Ahí era el Conservatorio Nacional de Música. Atrás de la Salesiana, sí. Ajá, ese era ahí, ese era el conservatorio. Y era el conservatorio existía porque existía por la historia, ya van a saber ahí todo lo que hizo don Eloy. Y ahí había el conservatorio, y en esta era una institución pública. Ajá. Podías acceder. ¿Era público? Sí, era público, podías acceder. Obviamente tenían un requerimiento de ir desde las infancias, ¿no? Claro. Aprendiendo y todo. Yo entré más joven, había un programa de academias abiertas que tenía. Y ahí empecé a involucrarme también desde la parte académica, se puede decir, más por curiosidad también. No llegué, creo que me quedé en cuarto año y ya no... Pero ya tenías bases, ya. Sí, es que es la clásica, ¿no? Ahí en cambio es full clásica. Pero lo bueno era que, como era ese edificio, no sé si lo han visto, era pequeño, entonces el aula de percusión era relativo, literalmente era un aula. Una batería, y ahí el profesor, para cada estudiante iba en diferente hora. En orden. Entrabas o salías el otro. Entonces el profesor sacaba el aire. La batería sigue de cansar. Pero ahí aprendí cosas, claro, como que protegerse los oídos y compartir con este profesor, ¿no? Chévere, no, bacano. Para ya terminar este bloque, no sé si a manera de comentario, pero ahí nos has dado ya como que un contexto de cómo eran las cosas, ¿no? En los 90s, ahora que mucho se dice que estamos de nuevo en los 90s por varias situaciones, nos has dicho nos has comentado muchas cosas a manera de contexto, y también ver que de la música también
de alguna manera también lo plasmaste en la academia también, ¿no? O sea, sí, o sea, lo tuve, claro, lo otro, los estudios culturales, la comunicación, sí, siempre, como te digo, fue una necesidad expresiva, ¿no? Y lo llevaste de la mano. Y lo llevé de la mano, sí, siempre tuve eso claro y quería hacer al principio tal vez como joven, como entender si querer justificarme yo mismo, ¿no? Un poco. Uh-huh. Como te digo, es el lugar de buscar, claro, ahí viene la búsqueda de identidad. Y buscar respuestas a lo que sucede, al sistema, ¿por qué funciona así? Ajá. Entonces... El rock lleva a cuestionarse tantas cosas. Claro, y ahí también tienes que aterrizar, ¿no? Porque hay un aspecto existencial, hay otro bien material, porque tú también sientes, ¿no? Te vuelves sensible y te puedes caer en esas condiciones. O sea, no olvidemos, ahora se habla también, pero en mi época yo tengo muchos también lamentable compañeros que sucumbieron al alcohol, sucumbieron a las drogas, sucumbieron a la depresión. Entonces, sí, ahora se habla abiertamente de que hay un día para la salud mental y todo, pero el capitalismo siempre ha existido y siempre ha atormentado. De hecho, en recuerdo ahí, yo creo eso, la canción Acorralados habla de eso. Sí, y justamente ya en el segundo bloque vamos ya ahora a hablar un poco más ya de tu experiencia, tu trayectoria. Vamos a finalizar este primer bloque sin antes mandar saludos a los saludos que nos han hecho llegar a nuestra transmisión de Facebook. Saludos a la gente de Pulmón Verde, quien nos dice saludos. Gracias, amigos de Pulmón Verde. Renata Mantilla, nuestra compañera del programa Fútbol Rebelde de la M, también nos manda saludos. Y bueno, gracias también a todos y todas quienes nos están sintonizando desde el Facebook o desde la 100.9 FM. Entonces, terminamos este primer bloque con nuestro invitado en una conversación más que interesante, conociendo ahí muchas cosas sobre la música, sobre también las cuestiones sociales. Estamos aquí en compañía de Marco Pintado. Así que vamos a despedir este primer bloque y nos vamos a los publicitarios de Cultura FM y enseguida regresamos. En breve estaremos de regreso con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Yo no soy leer y escribir, a mí me da antojo de leer y escribir. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y la ignorancia, el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Sintoniza nuestra franja educativa de 10 a 11 de la mañana de lunes a viernes por Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Próxima estación, El Tejido. Urbanismo para Mushpas. Tu espacio en frecuencia FM de urbanismo, donde vemos a la ciudad como la solución y no el problema. Escúchanos todos los sábados a mediodía por Cultura FM 100.9. Urbanismo para Mushpas. Urbanismo para Mushpas. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. En este momento estamos de vuelta a nuestra programación. Frecuencia Subversa. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos de aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo por los 100.9 de Cultura FM y también por nuestra señal en Facebook Live. Y bueno, gracias a todos y todas quienes nos están transmitiendo. Gracias de nuevo a Celín, quien está en los controles. Y bueno, estamos aquí con nuestro invitado, Marco Pintado, quien es músico, también comunicador. Y bueno, estamos hablando aquí de cosas muy interesantes. En el primer bloque como que ya lo dejamos ahí
en cuanto al contexto, a cómo eran los tiempos de los 90, de los 2000, a gente como nosotros que en ese tiempo todavía no tenía tanta conciencia como ahora, y bueno, y que nos da también un gran panorama de cómo es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablar de Marcos más de su trayectoria musical, ¿no? Ya nos hablabas un poco de que estabas en el conservatorio y hablaste también un poco hablaste de un tema al final, ¿no? De que fue famoso de Licaón, así que tuvo, creo que ese fue el que marcó época, ¿tú crees? Porque de ahí... bueno, antes que nada, saludos ahí agradecer los saludos, ¿no? A las personas y en especial a Pulmón Verde y a Miguel ahí, Urgiles, un saludo ahí. Y bueno, sí, ¿qué te podría contar de ahí? Ustedes sí vivieron la dolarización, entonces. Yo cuando tenía 8 años, sí, pero sí, sí estuve consciente. Yo sí me acuerdo tener un sucre en mi mano. Sí me acuerdo también haber pagado sucres con centavos. Un tiempo fue así, ¿no? Esa nostalgia sí fue... Y a veces eso también fueron dolores que se van acumulando uno porque te pierdes toda... Ponte ahorita a hablar de eso, creo que en mi casa tengo guardado, los guardé por nostalgia. O sea, porque tenías que cambiarlo ahí y todo, ¿no? Pero ya sentíamos esa condición de... Se va y ya no regresa. Y de que eres ya prácticamente, ya no hay independencia, no hay autonomía, no estás en... ¿Qué es tu país ahora? No, bueno, hasta ahora seguimos en eso, pero a la final, como te digo, las condiciones materiales también son las que van ahí generando esa conciencia, ¿no? Claro, ahí en los 90, por esto decía yo, el capitalismo y lo que tú dices que tal vez ahora se dice, no en una situación de que el pasado, o sea, como que estamos atrasados como país, ¿no? Que se regresa a los 90, sino como que ese cinismo, esa mala práctica política, esa corrupción extensa que se vivía en los 90, la migración de la gente aquí que hubo y todos esos problemas, los problemas de salud que se vivían en esa época, era el dengue y ahora están otra vez con problemas en el siglo XXI que a veces parece que se inventan, ¿no? Pero que lo utilizan para poder generar este acondicionamiento a la gente, creo, ¿no? No sé, los gobiernos, los últimos 3 gobiernos sobre todo son los más detestables. Volvió quieren ahora entregar Galápagos, vuelve otra vez esa sumisión a un imperio cada vez más detestable, ¿no? O sea, el Estados Unidos, ahora no me van a decir que Trump es una imagen, qué sé yo, que puede ser ejemplar para liderar algo, ¿no? Pero eso es lo que digo, o sea, se cayó con fuerza, vino las fuerzas, ¿no? de derecho vinieron a raíz de la pandemia. No olvidemos también que eso fue como un catalizador para que crean que pueden hacer lo que quieran. Y nada volvió a ser lo mismo después de eso. Sí, entonces, bueno, estamos en esto y está la música también. Yo sí creo que la música como una expresión y también como creación y esta vitalidad para el ser humano, claro, a nivel general, pero bueno, el rock tiene su poder también ahí implícito, ¿no? A veces puede ser peligroso. Yo me creí mucho en eso y son horas de ensayo también, ¿no? O sea, te aíslas un poco también claro. Es un proyecto en tu vida. Claro, es un proyecto. No das... Yo me acuerdo haber dejado una de las decisiones más fuertes que fue en esa época, porque era joven, fue dejar de practicar un poco el fútbol barrial, el fútbol así, que casi siempre son los fines de semana, y ahí también eran los horarios en donde más ensayábamos, conciertos y todo. Entonces sí me apreté y te dedicas a eso, ¿no? O sea, y me refiero... Te vas al concierto y no al partido. Sí. O sea, y me refiero no en una situación, sino que tiene si quieres hacerlo, una forma de ser honesto ante la gente, en este caso ante el público, es presentarle como hasta ahora hago, ¿no? O sea, yo ahora estoy dando clases de batería y lo primero que hago es, vengan a ver. Ahora eres profesor de batería. Sí, o sea, privado, ¿no? Porque estoy... Claro. Porque no he entrado, ya no he podido conseguir. Y tú, no hay nada más honesto que alguien te vea a ti. Entonces no necesitas explicarle qué vamos a hacer ni nada más, sino que es como, ay, ¿qué va? Confían ya. Te ganas un primer plus de confianza, y eso también creo que me pasaba en el escenario, ¿no? A veces es chistoso eso, porque no es que eso no se
no es que se proyectaban, como te digo, era una necesidad de expresar y de ir y decirlo. Y nosotros fuimos una de las bandas que no necesariamente tampoco nos metíamos solo en escenarios de metal. Sí nos comenzamos había una idea de salir, ¿no?, a otros escenarios para eso mismo, para quitar ese estigma de que el rock me acuerdo, había el rock también, porque la música era también considerada fea, ruidosa, y entonces yo me acuerdo un poco más joven, más, qué sé yo, el ego inflado. Dime que esto es feo. Y tocaba, ¿no? Una boda. Dime que puedes hacer esto y ya, entonces no lo digas, conócelo. Ajá. Entonces algo así fue, como que también difundir, ¿no?, un poco la idea de conocer, abrir las mentes, no sé cómo decirlo, pero sí, era claro, vos también tienes que estar ahí. Si bien es cierto, en el conservatorio eran un régimen, pero no, vos también pones tu parte ahí, ¿no? Y me gustaba, no había dónde, por ende los pocos espacios que había, te tocaba que aprovechar al máximo. En el noroccidente yo, bueno, no sé si recuerdan o habrán oído ustedes, bueno, la gente ahí, había un sector ahí por Cotocollao, desde el señor Luis Cabezas, ya que no sé si está aquí en Quito. Cotocollao, sí. Bueno, eso fue ya recién, ¿no? Pero en Cotocollao, claro, ahí no había todavía el festival, era miembro de Vía Láctea. Vía Láctea. Y ahí íbamos a ensayar también. Ahí fui yo también, y como él me quedaba más cerca, era un lugar que tenía la batería, iba allá. Iba a una iglesia también en el Don Bosco. Ahí había batería. Ahí había batería, y yo, bueno, también ahí me decían, hey, venga a tocar, vamos a tocar una iglesia, no importa, pero me deja tocar, usar. Entonces, claro, tenía que buscarme. El gustito. Claro. Y bueno, y con respecto al tema, ¿no? Ahí venimos. Bueno, en el Acorralados viene claro, es el segundo trabajo ya de la banda que se fundó ahí en el barrio, en todo en el noroccidente que te decía. Los barrios eran los sitios de encuentro. No sé cómo estarán ahora los barrios, no. Ya pero antes, pero antes era la esquina. Antes era la tienda, antes era el parque. Es el grupo de WhatsApp del barrio. Claro, entonces... Así como el David. Y ahí se compartía. Me acuerdo, nosotros tocábamos la grabadora en un poste donde haya luz, y a oír música ahí en el parque. De la vida. Y... No, pues ahora ya no te dejan. No, ya no. Entonces, claro, no eso digo. No, también había los estigmas, no te olvides, era esa música ruidosa, esos pelones ya están ahí libando, los de siempre. Pero generabas ahí unos vínculos. Creo que ahí se formó la banda, empezamos ahí a practicar, a ensayar, a encontrar los instrumentos, las necesidades, ¿te acuerdas? Por eso te digo, era yo con tarros al inicio, unos tarros y una caja de esas de galletas, de las grandes, redoblantes. Las que ponen las agujas. Ajá, Eran de Navidad. Y el piso, me acuerdo, como era así de parquet, ¿no? Entonces yo utilizaba esas botas de taco, y con eso. golpeaba agarrando así, técnica así. O sea, y era para que escuchen algo lo que yo estoy era haciendo, ¿no? Sí, se daban los modos ahí, jóvenes y todo, poco a poco también uno va queriendo, se hace trabajitos por aquí, por acá, para ir buscando micrófonos, buscando la batería en mi caso. Y de ahí, ¿dónde recuerdas tú que eran los primeros conciertos? ¿O a los que ibas o a los que tocabas, pero que recuerdes quizás? Bueno, ya te digo, el 31 era el más fijo en esa época, ¿no? El 31 de diciembre en la Concha Acústica. Y de ahí los otros under era, bueno, yo voy a nombrar más por el norte porque por el sur sí creo que eran más conocidos, pero también, como digo, mi espacio fue en ese lugar. Entonces, habían en las casas, estos garajes que tenían, eran un sitio para hacer los conciertos. Esos toques extraños. Eso era en el Inca. Ajá. En Carcelén, me acuerdo, era el espacio más amplio, era el que era el Coliseo, al lado de los bomberos. Ajá, que ya está ahora. Ese Coliseo, entonces ahí hacían conciertos.
En San Carlos también, en el Coliseo, en el Coliseo. Sí, claro, Sí, en el Coliseo también de había ahí, otro ahí sigue habiendo, ya no sé por qué no se usará, bueno, permisos, todo, qué sé yo, como por la Rumiñahui, en la Nazaret, no sé si conocen ahí por la Real Audiencia. Es que Ya. antes también lo que es ahora Quito, la Real Audiencia todos estos sectores eran prácticamente alejados, o sea, era zona campestre también. Y era como el Ahora, límite de Quito. claro. Por eso digo, sí, donde tú estabas. Claro, claro, y ahora ya también eso es un poco nostálgico también de cómo va cambiando el ambiente. Bueno, últimamente, por ejemplo, ahora que hablamos de esto y se me viene a la cabeza esto de que, por ejemplo, la discusión, ¿no? Creo que anteriormente aquí en un programa también se habló de eso, en otro programa colega, sobre que vienen las mismas bandas de siempre, que no hay una escena consolidada, dicen, y ahora que el Julio también hablaba de eso, tú que nos hablas de estos lugares, ¿será que por eso también no hay una escena así consolidada? Porque como que no hay tal vez lugares así donde se pueda crear comunidad, hermandad, sino ahora más bien hay que alquilar de ley el espacio, ¿no? O ya están centralizados de O leyes sí, en la claro, zona, también. leyes en la Plaza Forest. Ahora más bien leyes. eres un bar y tienes que ya pagar todo y como que vas y es más un consumo, ¿no? Ya, Más que tal vez ir porque eres el pana. Más que y es así. como ir a buscar, O como- irte a subir a la montaña y encontrarla. O porque es, porque ser del barrio, ¿no? Ya no hay Claro. tanta esa lógica, ¿no? Sí, esto digo ha cambiado. Sí, yo por ejemplo me asombra, ¿no? Que haya el epicentro. O sea, en la zona donde era imposible antes que No haya. era- no era nada. Y de hecho era más una esquina de calle, antes más allá con lo que le llamábamos las chancrosas, que era en la Amazonas y creo que es la Jorge Washington. Ya. Ya. Ahí se sabían reunir a veces ahí Claro. a liberar un poco, pero no había un sitio específico. Después, creo que en el 98, ya entrando a los 2000, hubo este espacio que es recordado por todos y que comenzó en la 12 de octubre. Ay, se me fue el nombre, que es del... La discoteca. No, era un Discoteca de rock. Era un... Se me fue el nombre, perdón. Era un espacio, o sea, un espacio grande donde había ya tarima y podían Por la entrar. 12 de octubre. Sí, en la Ventimilla, creo que era Ventimilla y 12 de octubre, justo en la Por el Trepadina. Sí. ¿dónde se ve? No. Que era uno de los organizadores, creo que el dueño, el hermano del vocalista de Chancro Duro. El José Luis Terán. Terán, ajá. Creo que José sí, Luis Terán, algo creo estoy que se recordando. llamaba, se me fue el nombre. No es donde es Pero como un ya no hay sótano. ya esa. El sótano. Ah, El sí. sótano, Claro, el Esa no es la sótano. discoteca. Claro, ahora es El discoteca, sótano. Ahora es pero antes discoteca. era... ¿En Ahora serio? Se llama el... Ahora es discoteca. ¿Cómo se llama? Y ahí sería de conciertos. Ahí era de conciertos. Y es que Ahí, queda hasta la anterior En década. la jungle. Sí, por Ahora eso se digo, llama no, la no. jungle. No he ido por ahí tiempos fue el y otro, este Hasta en la digo, anterior ya- década hubo uno que otro concierto, pero ya creo que 2016, 2017 ya se dejó acabó, de ya escuchar ves. del Entonces Chapagó ahí, lugar. ahí estaban, creo que se estaba ahí dando. De ahí los otros espacios, bueno, yo extraño, bueno, se van dando los movimientos. El rock, fui también iniciador de esto de la Semana del Rock. No sé cómo está ahora, ¿no? Ya no hay como ya tal. no ya. hay. Claro, entonces, es por lo que te digo, es que también hay la burocracia, tú entiendes, Creo que- no es Creo que con la muerte de Diego Brito y de Pablo Rodríguez, creo que murió lamentablemente todo eso. Entonces, claro, no te sabría mucho explicar, pero también hay el Rocotocoyo, es que será una Ese sí década, le hicieron. una década. Pero ¿cuánto? Más Unos también. 10 Yo años. creo que unos tiene 15. más. Sí, pero no es tan, o sea, digamos que es un poco más reciente, ¿no? Es En más comparación, reciente, pero ajá. no, comparación tiene con más, otros sí, tiene festivales. mucho más. Y creo que está haciendo ahí su parte también en consolidar una escena como te digo, en el noroccidente no había. El Pero- Quiturraimi pero- es que hacían por allá. El Quiturraimi era aquí pero era más o bien en el Arbolito, en la zona en el Parque de la Mujer, En Ajá. Ichimbí hicieron alguna vez también. en el Ichimbí, y alguna vez también hicieron el Jean Pomaski en el estadio. En ¿no? las el tolas estadio, creo en que las hicieron. tolas, Por ajá. las tolas. Eso. Ese fue una Sí, vez, sí, o sea, claro. buscaban, ellos no eran fijos y todo. Claro, porque también por allá por la mitad del mundo no era que les llevaran a los muertos de Cristo. Sí. Sí, por sí. allá. Entonces, sí, ha habido después, te digo, no sé si decir, más bien sí, yo por mi parte, ¿cómo te diré?
El país es que ahí es una cuestión más cultural a nivel general también, ¿no? Es como decirte, hay una parte hablemos de los medios de comunicación o la cultura en general, la música nacional es del pasillo, para unos, y la otra es la que dicen la chichera, digamos, ¿no? Y para otro sector también que no es tan mediático podrían ser las bandas de pueblo y todos esos, también las fiestas, ¿no? Todo, creo. Sí, y entre esos hay siempre una lucha simbólica y cultural también de ver quién ocupa ese espacio, ¿no? Creo que en el rock también nos pasa eso. Entonces es un poco el mismo fenómeno. El mismo fenómeno, no y eso, claro, y eso evita que bueno, y un poco contagiado, o se puede decir, ¿cómo se llama esto? Quieren ser como una industria cultural, ¿no? Entonces ahí es un poco, cada uno comienza a tirar a su lado. Mucha gente. Eso, y entonces no hay ni industria, hay que buscar industria productiva. Claro, la anterior semana, hace 2 semanas estuvimos aquí con, no sé si le conoces, a Marco Oviedo de música. Claro, él nos comentaba, ¿no? De que la mayoría de los conciertos lo hacen a pérdida porque traen tremendas bandas internacionales, pero a ver, lo que máximo llegarán a las 200 a 300 personas, ¿no? Sí, no hay tanta demanda, pero por ejemplo para otras bandas, bueno, no vamos a dar nombres, ¿no? Porque para no generar ahí conflicto, nada, pero bueno, hay unas bandas que, o sea, vienen cada año, incluso, ¿no? Y ahí van, o sea, se acaban las entradas, y en cambio otras bandas con otras propuestas, ¿no? Sí, claro, ese es el riesgo que tienen. Yo ahí más bien saludo también a Marco Oviedo ahí, que ha hecho también desde él como productor. Saludos, y él desde el inicio, desde el inicio, ¿no? Yo me acuerdo que en nuestra época él fue un productor de la banda Tocatibulla. Fue uno de los pioneros en que salieron del país y fueron a Japón. ¡Oh, qué hijo de madre! Llegaron hasta allá se mantiene esa perspectiva. Claro, entonces es bien, claro, yo te podría decir, es algo que sabemos los del nicho o algo así, tampoco, pero que como financias, cómo mantienes esas cuestiones, claro, no hay demanda, y también no hay. No sé cómo estará ahora a nivel de los medios de comunicación, pero en los 90 también, en esa época, tú ibas con tu cassette, todo el mundo te ponía. ¿Ves? Ese fue otro fenómeno en nuestra cuando yo saqué el demo, el cassette, fuimos en ese tiempo era La Luna. Radio La Luna y la extinta Radio La Luna. Ajá, y el programa Luna Negra, me acuerdo más de ahí, y también de otros valores. Y íbamos, y te ponían. A veces sí obviamente había la gente que pongan otra vez y todo, pero tenían un espacio de pongamos, que luego en este tiempo con la ley de comunicación quisieron hacer 3x1, ¿no? De música internacional. Sí, no salió mucho. Creo que hay que tener, por eso te digo, hay que tener esa convicción, esa situación. Y también creo que los comunicadores, bueno, y aquí hablando como hablábamos tras bastidores, en ser comunicador alternativo, se puede decir, o por tener otras propuestas, es también difícil mantener el espacio. Sí. Por eso te agradezco también, porque tener estos espacios para otras voces genera también esa construcción de no tener un mundo lineal, ¿no? Que todos nos quieren hacer ver. Eso, no sé, ¿qué más? Claro, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos creo que unos 5 minutitos más, entonces para que nos hables en este tiempo, ahora, ¿qué se dedica Marco Pintado? Porque bueno, ya del Licaón ya no estás ahí, eres el fundador, ¿no? Pero sí. Hay que aclararlo, eres el fundador del Licaón. Sí, ahí. Ahora, ¿qué proyectos tienes? Bueno, después de Licaón seguí yo haciendo más cuestiones con sonido en obras teatrales, en obras de danza, poniendo, si se puede decir, la musicalización, pero también el ambiente sonoro, ¿no? Me encantó eso. Gracias a que yo también, como te dije, trabajé en radio y ahí puse mucho énfasis a los documentales sonoros, al radioarte, al featuring. Me encantó el radio experimental y todo. Ahí era un poco más también ya para mí, ¿no? Ya no necesitabas muchas cosas.
me gusta el Vox Populi, donde salir a la calle, grabar sonidos, la gente, hablar con la gente y todo, y eso mezclar. De hecho, el último trabajo de Licaón, que se llama Destrozando Cerebros, ahí tuve una idea, o sea, había una idea de dejar sin ya de estos cortes entre canciones, ¿no? Ya no usarlos, sino ampliar todo eso, o sea, se acaba una canción y meter una como especie de introducción o finalización de la canción, pero con estos Vox Populis, con sonidos, efectos de sonido, eso entonces le da todo como eso. de más inmersión así cuando uno escucha. Quería ya no que no haya silencio, eso yo me acuerdo que era ya no hay silencios ahí entre eso, vamos para allá. Y bueno, y claro, y son ideas, ¿no?, creativas, pero siempre, como te digo, de lo que más me acuerdo yo, la que más con énfasis le puse, es una canción que se llama Basta, que habla de todo esto de que pare ya el motor, ¿no?, de este capitalismo salvaje, ¿no?, de contaminación, ruido, explotación laboral, guerras, todo. Entonces tengo un sonido en introducción ahí y el coro es basta, ¿no? Basta. Y no sé, la música siempre te exige, ¿verdad? O sea, eso es lo más chistoso, así como te decía, que a veces no es que vos quieres solo estar practicando, sino que también creo que este bicho de la creatividad y de todo, y de estar viendo vinculado también con la gente, no sé, si estás, eso te digo, no sé si eso, cómo estarán ahora las partes creativas, pero si vos, yo no soy de estos pseudoartistas que dicen, yo me inspiré. No, pues tienes que vivir, ¿no? Tienes que plasmar. Esto también cuando dicen, son mis experiencias de vida, sí, son tus experiencias, pero también no es que las sufres vos, sino que si vos no eres sensible ante lo que pasa a tu alrededor, también estás perdido un poco, ¿no? Entonces todo eso también se nutre y uno trata de ser coherente y consecuente también con eso. Entonces ahora yo de ahí he tenido también, así como hablábamos ahí, un saludo a Mario, ¿no? A veces tengo también así personas que me llaman, que quieren que toque, que les haga la batería y todo eso. Y trabajé con un saludo a Diego, perdón, a Funeral. Ahí con ellos yo hice una producción más. Las canciones de ellos estaban la batería, estuvimos un poco en conciertos, y es también, ahora qué sería, es la cuestión de sustentarnos. Y eso ha sido bien difícil. Entonces estoy dando clases privadas de batería, percusión y todo. Ha sido son experiencias interesantes porque les he dado desde siempre, desde hace tiempos. Ahora estoy más porque estoy, si puedes decir, desempleado o quieren hacerme emprendedor. Es entre comillas, es más una cuestión yo de devolver lo que aprendí a todo eso, y también un poco retribuirme, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, es de esas cosas. Bueno, vamos ahí con unos saluditos. Nos escribió Javier Topanta de Infernal Souls y Miguel Urgiles de Pulmón Verde. Dice, nos manda saludos Javier Topanta y nos dice el sótano, los que pudimos ir a disfrutar los conciertos noventeros. El sótano. Claro. Y Miguel Urgiles dice, no me acuerdo qué estamos hablando, pero hace 10 minutos nos dicen la mecánica frente a la fax, hay que nos ponga más contexto. Ahí ya harían conciertos. Sí. Frente a la fax. Sí, en esa mecánica, claro. Yo sí he estado en esa mecánica, pero no en un concierto. Chévere. Bueno. Sí, también ahí, claro. Eso te digo, habían habido sitios, nos encontraban así, ve aquí, hagámosle. También me acuerdo en el Coliseo de la entrada a Guápulo, acá en El Dorado, así. Antes de entrar a Guápulo, ahí el Coliseo. Claro. Bueno, siempre se buscaba las casas comunales en esa época, también para hacer ya más no hay grandes. un toque en una casa comunal, puta, desde que era Bueno, adolescente. lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa súper bacano, hemos hablado ahí de muchas cosas. Chévere, Marco, por haber aceptado la invitación. Bacano también, saludo de nuevo a Miguel de Pulmón, que nos dio el contacto para establecer y llevar a cabo esta entrevista. Y bueno, no sé, Julio, palabras finales. Nada, encantado de haber conversado con ustedes. Como siempre es grato aprender, compartir experiencias. Y claro, pues es genial aprender de
toda tu trayectoria y todo tu proceso, tanto musical como en tanto tu discurso político, tu postura frente a lo que existe, ¿no? Entonces, por mí, muchas gracias a todos, amigos. Agradecerte de nuevo, Marco, no sé, algunas palabras finales. No, yo he agradecido a toda la gente por haber escuchado, a ti David, a ti Julio también por este espacio y poder compartir, como te digo, las experiencias y también animar, ¿no? Animar a todos que sigan la música. Es difícil, pero también aquí está una persona que puede colaborar en lo que pueda, ¿no? Yo sí tengo mi espacio abierto, un poco las distancias sigue siendo el problema, yo vivo ya en Puzuquí, pero yo a mis alumnos, todos que cuando no tienen batería vayan allá y practiquen, eso también es la práctica. Entonces ya nos pueden preguntar también por el contacto de Marco si alguien está interesado en aprender batería. Ya. Así que bueno, esto fue todo por hoy aquí en nuestro programa de Frecuencia Subversa. Esperamos que les haya gustado. Gracias de nuevo, Marco, gracias Julio, y nos estaremos viendo. Chao. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto. Frecuencia Subversa. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Aquí es muestra de ello que seguimos en pie de lucha. No deberíamos estar lejos de la decisión de nuestro pueblo. Aquí es muestra de ello que seguimos en pie de lucha. Yo soy una ciudadana que está exigiendo mis derechos, compañeros. Los movimientos sociales ya tienen su voz. Los movimientos sociales son la fuerza que impulsa el cambio, levantando la voz de quienes luchan por la justicia y la igualdad. Cultura FM 100.9. La radio de las diversidades. Conéctate con la naturaleza sin salir de casa. En Verde País Radio llevamos los sonidos del ambiente hasta tus oídos. Con un programa de comunicación ambiental, donde exploraremos temas como el ecoturismo, la cultura y la acción ambiental. Bajo la conducción y dirección de Javier Muyo Torres. Verde País es tu espacio para conectar, reflexionar